Quiero saludar a cada una, a cada uno de ustedes, docentes de la querida provincia de Córdoba. Y bueno, además agradecer especialmente al Ministerio de Educación de la provincia y esta invitación para poder compartir con cada uno y cada una de ustedes algunas ideas, yo diría algunas notas para pensar juntos en torno a la convivencia escolar. Entonces, contarles que pensé esta breve presentación a través de cuatro ideas, cuatro propuestas, quizás cuatro cuestiones constructivas, propositivas, para pensar la convivencia escolar. En primer lugar, decir con claridad que la escuela es un lugar clave para aprender a vivir con los demás. Y me parece que es necesario comprender y tener claridad que la escuela es un lugar estratégico para la construcción de democracia. La escuela es un lugar fundamental eh, en donde cada uno de nuestros chicos y jóvenes se constituyen como ciudadanos. Por eso me parece fundamental también y aprovechar este espacio para traer algunas recomendaciones de lecturas o algo de cine para poder pensar juntos en torno a esto de la convivencia. Convivencia que no es otra cosa que vivir con otros. Convivencia, vivir con otros que son diferentes. Y me parece que ahí hay algo interesante para recuperar uno de los últimos libros de un destacado psicólogo y sociólogo, Richard Sennett, seguramente lo han escuchado. Richard Sennett escribió uno de sus últimos libros que se llama Vivir Juntos, y los invito para que lo vayan a leer con una idea que me parece que es clave, porque justamente plantea en ese valioso libro que el desafío fundamental es unir lo diverso para confrontar adversidades, no para confrontar un adversario. En estos tiempos que imperan tantas violencias y la búsqueda permanente de enemigos, donde las redes sociales y el mundo virtual ayuda a viralizar ese grado de violencia. Parar, como dicen aquellos que nos enseñan a jugar a la pelota, parar la pelota y levantar la cabeza, para en todo caso entender la importancia de unir aquellas diversas perspectivas para poder confrontar adversidades que por supuesto tenemos en cada escuela, en cada aula, en cada lugar de nuestro querido país. Entonces, me parece también importante poder eh, plantear que la escuela no fue lo que era, y que el desafío de estas horas supone comprender que durante mucho tiempo la escuela tuvo el monopolio de la transmisión del saber y también de las maneras de vivir. Y hace un rato largo ya que la escuela no es la única que monopoliza o tiene la verdad revelada de cómo vivir, cómo enseñar y aprender. En todo caso, la escuela, nos guste o no, forma parte de un conjunto de agencias, de otros referentes institucionales, ante quienes muchas veces los chicos y los no tan chicos se encuentran fuertemente seducidos, y me refiero a las redes sociales, me refiero a los medios de comunicación, me refiero a otras instituciones sociales. Por lo tanto, la escuela es una más entre tantas agencias que tienen de alguna manera la función de construir y aportar a la construcción de la subjetividad de nuestros niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, me parece importante discernir este aspecto para no anclarnos o quedarnos de alguna manera atrapados o de alguna manera retenidos por ciertas cuestiones de la nostalgia, porque muchas veces en tiempos complicados, y este es uno de ellos, aparece la nostalgia de todo tiempo pasado fue mejor, antes había autoridad, ¿no? Y me parece que esas nostalgias del todo tiempo pasado fue mejor, esas nostalgias, me parece que de algún modo añoran
un modelo de autoridad que fue muy fuerte, que fue imperante, que nos ha atravesado, especialmente en el siglo XX, y me refiero a esa autoridad de la imposición, ¿no? Porque te lo digo yo. Y creo que tenemos que poder comprender que estamos en otro momento y que hemos logrado, por supuesto, avanzar y pensar en otros modelos de autoridad. Zygmunt Bauman, un filósofo que falleció hace algunos años, de muy, muy grande, polaco, en su libro Modernidad Líquida, plantea algo interesante en torno a las autoridades, que de alguna manera discute con esta idea de, porque te lo digo yo, ¿no? Con esta idea de la autoridad de la imposición. Él decía en ese genial libro, Modernidad Líquida, que en todo caso, de alguna manera cuestionaba esta idea de la autoridad de la imposición, o del porque te lo digo yo. Él decía que hay tantas autoridades, pero tantas autoridades, que lo que ocurre es que se terminan cancelando entre sí y allí queda solo o sola aquel que tiene que escoger entre ellas. Me parece interesante plantearlo como una hipótesis para pensar también nuevos territorios donde debemos construir la autoridad. Y aquí paso a, entonces, un segundo punto, ¿no? El primero es la escuela como lugar clave para aprender a vivir con los demás. Y el segundo punto que quiero desarrollar, justamente recuperando esto último que planteaba, es, digamos, pensar la autoridad. Dicho de otra manera, diría, de la imposición a la autorización, ¿no? Eh, Pensar la autoridad pedagógica, pensar la enseñanza y el cuidado. Y en este sentido es interesante ver cómo entendemos que la escuela, aquella que de alguna manera estamos hoy pensando, la propia convivencia en la escuela, tiene que ver, o en todo caso va a funcionar mejor, no tanto desde la lógica de la imposición, sino más bien pensando la idea de autorización, porque yo creo que la autoridad tiene que ver no con la imposición, sino con la autorización. En todo caso, con la legitimidad, ¿no? Uno tiene autoridad no por un cargo, sino porque eh, está siendo legitimado. Un director o directora tiene autoridad porque lo legitiman los docentes y los estudiantes. Un docente en el aula tiene autoridad no porque sea profe de, sino porque se la gana y se va legitimando en el aula mientras va enseñando y en el modo que tiene de plantear esa relación con los demás, esa manera de enseñar. Entonces, me parece interesante pensar que hay dos elementos claves de autorización para pensar cuando conversamos en torno a nuestra tarea en la escuela, a la convivencia de la escuela, en nivel inicial, en nivel primario, en el nivel secundario, también en el superior. Y es pensar la importancia de que la escuela se autorice en la enseñanza, la centralidad de la enseñanza. Pensar que la escuela se autorice en la enseñanza y en el cuidado. Y digo esto en la enseñanza y en el cuidado porque muchas veces nos tropezamos con ciertas falsas opciones binarias. Fíjense que muchas veces hay quienes piensan que hay escuelas que enseñan y hay otras escuelas que cuidan. Y la verdad es que no puede pensarse la enseñanza de manera desligada del cuidado y viceversa. Porque, a ver, me parece que hay que poder decirlo, eh, porque enseñar eh, y cuidar son dos cuestiones que deben ir de alguna manera ensambladas, ¿no? Enseñar sin cuidar es mera instrucción. Y hay que decirlo, y cuidar sin enseñar es mero paternalismo. Por lo tanto, es muy importante pensar que cuando una escuela enseña, está cuidando. En los gestos de cuidado que hay en la escuela, se está enseñando. Por eso me parece importante plantear la enseñanza y el cuidado como cuestiones que hay que pensar de manera conjunta, tanto para planificar una clase, cualquiera sea la materia, en la sala de 4 o en tercer año de la secundaria, como para pensar espacios de construcción, de convivencia en la comunidad educativa. Por eso es que me parece fundamental
esta idea de tener cuidado con ciertas opciones binarias. No es que o la escuela cuida o enseña, sino que hay que pensarlas de manera unida. Y en ese sentido, también tener cuidado con otras opciones binarias que a veces resuelven rápido, explican rápido aquello que ocurrió, pero son una trampa. Y me refiero a veces a caer en la trampa de ver situaciones difíciles, violentas, situaciones de indisciplina, situaciones de aquellas que intentamos evitar, y cuando las explicamos sola, las entendemos en términos de buenos y malos, en términos de víctimas y victimarios. Y yo no digo que en las situaciones no exista un culpable y una víctima, no, no, por supuesto que están. Digo que solo entenderlas en clave binaria, víctima o culpable, de alguna manera lo que hacen es simplificarlas, porque en la escuela, en el aula, no importa cuál sea el nivel, es fundamental entender el contexto en el que se producen estas situaciones de indisciplina o de agresión o de violencia. Por lo tanto, muchas veces reducirlo a una cuestión binaria de blanco-negro o de víctima-culpable, de alguna manera le quita el valor clave del contexto, ¿no? De alguna manera reduce la complejidad que tiene cualquier situación de estas en la escuela eh, e incluso muchas veces la simplifica. Por eso me parece importante también decir que, y lo que en todo caso aún no dije, este tipo de opción binaria que simplifica, descontextualiza, muchas veces lo que hace es obviar, omitir o directamente anular el conflicto. Y acá quería decir algo porque estamos hablando de convivencia. El conflicto es inherente a la condición humana. No hace falta más que dos personas para que exista conflicto. En una familia, con amigos, una pareja. Imagínense una escuela, un aula. ¿Cómo no va a haber conflicto? El tema es que me parece que hay que poder comprender que el conflicto es una fuente de construcción de convivencia. Y me parece que lo que hay que comprender, y tenemos que ser conscientes, es que es imposible en esta sociedad que no exista conflicto. Dicho de otra manera, ¿cómo no va a haber conflicto? Y pienso ahora en los que me están escuchando que son de la secundaria, en una secundaria que hace 5 minutos es para todos. Cuando digo 5 minutos lo digo en términos históricos. El 2006 plantea una ley de educación nacional, la que hoy nos rige, que a partir de la cual la enseñanza secundaria es obligatoria para todos los chicos, para todas las chicas que estén en condiciones de realizarla. Por lo tanto, ¿cómo no va a haber conflicto si la escuela secundaria hace 5 minutos es para todos, pero desde que se fundó y durante más de un siglo fue primero para muy pocos y luego para algunos? Por lo tanto, ¿cómo no va a haber conflicto? Pienso incluso en mi propia situación, ¿no? Yo entré en la escuela secundaria en el año 1982, Malvinas, de fondo. Y cuando yo entré a la escuela secundaria, más del 60% de los chicos y las chicas de mi edad en ese momento no iban a la escuela. O sea que la secundaria fue un privilegio para mí. Y hoy es el derecho que tiene cualquier chico de ir a la escuela. ¿Esto resuelve el problema de la educación? No. Tenemos serios problemas porque el desafío es estar en la escuela, pero aprender mucho más y mejor. El desafío es que los chicos que entran a la escuela la terminen. Ese es el desafío de la democracia en estas horas, entre otras cuestiones con la secundaria. Pero hay que comprender que es imposible que no exista conflicto entre una escuela que tiene un diseño histórico selectivo y que pensó en un tipo de sujeto para formar, y una escuela secundaria que hoy es para todos y que en todo caso tiene que flexibilizar o modificar el modo en que entendió originalmente cuál era su función, como para dar un ejemplo. Así que me parece importante poder incorporar la idea de conflicto, repito, como una fuente de construcción, así como lo es de aprendizaje, porque hemos estudiado todos a Piaget, ¿no? El conflicto cognitivo, el conflicto es una fuente de constitución y de construcción de aprendizaje en forma individual. Me parece que también es interesante pensarlo como una metáfora colectiva en la institución. El conflicto también puede ser una fuente de construcción de convivencia. En todo caso, negar, ocultar un conflicto está en estrecha relación con el aumento de diferentes formas de violencia. Por lo tanto, ahí, y con lo que acabo de decir, queda de alguna manera demostrado que la relación entre conflicto y violencia es falsa.
sin embargo circula muchísimo, ¿no? Y reitero, ¿no? Suprimir o anular el conflicto es lo que está en directa relación con el aumento de distintas formas de violencia, tanto física como verbal, y por ejemplo pensar en las redes, TikTok, Facebook, Instagram, y lo que acabo de mencionar, se los propongo pensar como un ejercicio que también nos permite pensar cómo armar y construir convivencia en la escuela. Bien, la escuela como un lugar clave para aprender a vivir con los demás, como un primer punto para pensar juntos. En segundo lugar, de la imposición a la autorización, ¿no? La autoridad pedagógica, enseñar y cuidar, y fundamentalmente pensar el conflicto. Y en tercer lugar, quiero decir algunas cuestiones sobre las reglas de juego, ser legibles y visibles. Y cuando hablo de las reglas de juego, pienso en vos que das clase, en vos que dirigís una institución escolar, qué importante es cuando, por ejemplo, empezamos la clase a principio de año, tener reglas de juego claras, que quienes estamos en la clase sepamos hacia dónde vamos, cómo va a ser la dinámica de estos encuentros, los días y horarios en los que vamos a estar juntos, la modalidad de trabajo que vamos a tener en las actividades que vamos a desarrollar, cómo va a ser la evaluación, cuándo va a ser la evaluación, la importancia de la devolución, cumplir con el plazo de entrega de la evaluación, pero también con el plazo de entrega de la devolución de esa evaluación, y un montón de cuestiones que tienen que ver con aquello, y acá vuelvo sobre Richard Sennett, aquello que Richard Sennett en otro libro, recomendación nuevamente, que se llama La autoridad, el último capítulo se llama Legible y visible. Miren qué interesante esas dos palabras para pensarnos como autoridad en el aula, como autoridad en la escuela, para pensar los espacios y los acuerdos de convivencia, ser legible y visible. Por eso es que me parecía interesante dejarlo claro como reglas de juego, claras desde el inicio y para todos. Muchas veces ser legible y visible de alguna manera ayuda a que tengamos claridad todos de cuáles son las reglas de juego que van a gobernar esta relación en el aula, esta relación en la escuela, en la sala de profesores, entre la escuela y la familia. Miren qué interesante este valor de alguna manera, tener claras cuáles son las normas o las reglas de juego. Y acá quiero decir algo porque me parece fundamental ser claro en este aspecto. Las normas o las reglas son fundamentales para el funcionamiento de la institución. Las leyes son fundamentales y oxígeno para el funcionamiento de un Estado de Derecho, de la democracia. Las normas son fundamentales para el funcionamiento democrático y lo mejor posible de una institución escolar. Por lo tanto, las normas es necesario que estén claras para todos, ser legibles y visibles, y fundamentalmente es tan importante la claridad respecto de las normas como que cuando se transgrede la norma existe una sanción. Y la sanción debe ser también algo que ordene y permita aprender y enseñar como el resto de las enseñanzas de las materias que hay en la escuela. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que si existen normas, se transgreden las normas y luego no hay una sanción para esa transgresión, entonces, digamos, pierde sentido el funcionamiento de la institución, en este caso escolar. Ahora, quisiera también hacer una aclaración. No es lo mismo, y acá capaz pienso especialmente en el nivel secundario, pero también es clave para pensar la escuela primaria, y aquellos de inicial tomarán lo propio. No es lo mismo ser sujeto de la norma que objeto de la norma. Y lo voy a decir con un ejemplo. No es lo mismo un chico que transgrede una norma y es sancionado, pero no tiene idea de por qué es sancionado, que ese mismo chico si formó parte de la construcción de la norma y es sancionado, porque cuando es sancionado sabe por qué fue sancionado. Y voy a explicarlo un poco más, porque alguno estará diciendo, pero ¿qué estás diciendo, Gabriel? ¿Que los chicos tienen que hacer las normas? Bueno, no. Lo que estoy planteando, porque sostengo claramente la asimetría entre adultos y niños y adolescentes en la escuela, lo que estoy planteando es que
cuando los chicos, y pienso especialmente en la experiencia que vengo desarrollando hace muchos años con la escuela secundaria, cuando los chicos forman parte de la construcción de la norma, no es que ellos la hacen, sino que son convocados a conversar, a entender, a discernir aquello que supone cada norma, entonces es mucho más probable que cuando la transgredan, de alguna manera a nadie le gusta que lo sancionen, ni a un chico ni a un adulto, pero cuando transgrediste la norma de la que fuiste parte en su construcción, comprendés mucho mejor el sentido, entonces allí la norma quizás pueda alejarse más de su sentido punitivo, que tiene que ver solo con el castigo, y en todo caso pueda tener una función fundamentalmente pedagógica, es decir, que la norma, incluso la transgresión de la norma y la sanción que debe cumplirse, suponen la reparación del acto fallido, la reparación de ese acto equivocado. Por eso me parece fundamental aclarar esta idea de lo que tenemos que pensar es que los chicos, que las chicas sean sujetos de la norma. Hay un pasaje de otro genial libro, y este espacio viene bien para recomendarlo, que se llama Frankenstein Educador, que lo escribió el pedagogo Philippe Meria, que dice algo así como, lo normal en educación es que la cosa no funcione. Lo normal en educación es que el otro se resista, o el grupo se rebele, y en ese acto de resistencia nos demuestre que no es un objeto, sino un sujeto que se está constituyendo como tal. Por eso me parece fundamental esto de poder entender que la norma es clave para que funcione bien una institución y que cuando se transgrede la norma es tan clave la norma como la sanción de esa norma, que tiene que ser reparadora y tiene que permitir que aquel que transgredió pueda reparar su error, la gravedad del acto cometido y de alguna manera volver a ser parte de una comunidad que crece y construye a partir del conflicto, del error, pero fundamentalmente de la reparación. Allí, este tercer aspecto. Y ahora vamos a ir a un último punto, antes del cual me gustaría compartir una pequeña escena cinematográfica que voy a compartir en este momento con ustedes. Parada. Una hermosa película. Con esta escena, invitarlos a ver esta película. Esta película es parte de un archivo fílmico pedagógico del que fui parte y que desde el Ministerio de Educación Nacional se envió a todas las escuelas, especialmente secundarias, pero esta es una película que tiene que ver con poder pensar el último punto que quiero desarrollar con cada una y cada uno de ustedes. Y tiene que ver con la idea de pensar un adulto escolar disponible, que para mí también es pensar una escuela disponible. ¿Y qué quiere decir esta idea de adulto escolar disponible? Quizás la quiero contrastar con una idea que
es preeminente y siempre fue muy dominante en el sistema educativo y en nuestras instituciones, al menos desde hace más de un siglo, y es poder discutir la idea de un adulto escolar supletorio, ¿no? Muchas veces por situaciones de conflicto o situaciones violentas o de dificultad en la escuela, planteamos de alguna manera que este chico, digamos, no tiene familia, no hay adultos familiares detrás de este chico, y vemos siempre lo que le falta, lo que no puede, lo que no tiene, lo que no trae. Y me parece que también es interesante comprender que muchas veces la escuela se pone en un lugar de adulto supletorio, por lo que no tiene, por lo que le falta, por lo que no trae este chico. Porque no tiene adulto familiar que responda, digo las cosas que decimos y las cosas que circulan. Y me parece que esa idea de adulto escolar supletorio es una exigencia, un mandato que creo que no habilita o no permite construir aquello que yo planteaba de las autorizaciones. Está más ligado a la idea de la autoridad de la imposición. Me parece que está bueno poder pensar, y a efectos de poder pensar la convivencia escolar, la idea de no un adulto escolar supletorio que supla a otro adulto, sino pensar en un adulto escolar disponible. ¿Y qué quiero decir con disponible? No me refiero a, ya que también viene bien comentarlo porque a veces lo pasamos por alto, en la pandemia hemos aprendido mucho sobre esto y me refiero a la disponibilidad y no a la disponibilidad de estar 24/7 disponible para otro, ¿no? Llame ya. No, 0800 llame ya, no, no hablo de esa disponibilidad a veces que es una disponibilidad mercantil, de estar, no, porque para dar un ejemplo concreto, recuerdo que en momentos de pandemia hubo que dar a veces el WhatsApp a las familias y me acuerdo algún docente diciendo a mí me llamaban a las 23:30 para preguntarme si esto era sujeto o predicado. No, mamá, yo les di el teléfono en pandemia para que podamos seguir conectados, pero yo a las 23:30 tengo mi familia, tengo que terminar de armar la vida en mi casa. No, no me refiero a esa disponibilidad. Me refiero a un adulto disponible, me refiero a una disponibilidad que supone, de alguna manera, eh, un acto pleno de confianza. Pero esa confianza que Lawrence Cornu plantea en un genial texto que se llama La confianza en las relaciones pedagógicas, googleenlo porque vale la pena, me refiero a la confianza que supone tomar un riesgo por alguien desconocido. Y creo que aquí hay algo muy interesante para poder pensar. Cuando digo adulto escolar disponible, me refiero a una disponibilidad que supone anteponer la escucha al juicio demoledor. Y allí sí hay, me parece que para poder pensar en la construcción de un adulto escolar disponible que anteponga la escucha, hemos aprendido y hemos actuado en función de ello durante la pandemia, por eso lo traigo como ejemplo, pero también durante cada uno y todos los días de la vida cotidiana en la escuela, donde cada uno de ustedes, docentes, no importa en el nivel y la modalidad que estén, transpiran cotidianamente la escuela, anteponiendo la escucha al juicio demoledor, porque también eso permite de algún modo construir autoridad pedagógica que se sostenga en la enseñanza y en el cuidado, una autoridad pedagógica que tenga que ver con la confianza que acabo de mencionar, que supone tomar un riesgo por alguien desconocido, e incluso animarse a su no control, la autoridad que tiene que ver con su propia etimología, aumentar al otro, no mirarlo en miniatura, no, en todo caso, el otro como diminutivo, que muchas veces es la consecuencia de la idea de ese adulto supletorio que también desarrolla Philippe Meriet en Frankenstein Educador. Así que, para ir cerrando este breve encuentro o esta presentación, que ojalá sirva para poder discutir, retomo la escena y cuando vimos esa escena, vimos un adulto que casi como un judoka, lo que hacía, porque de eso se trata el judo, era aprovechar la fuerza del otro
para vencer, no al otro como adversario, sino acá les propongo para vencer las adversidades. Entonces, si volvemos sobre la escena, hermosa escena, podemos encontrar allí algo de esto que estoy planteando como un adulto disponible, que ojalá también nos permita pensar en escuelas disponibles. Gracias por su atención, les deseo lo mejor y ojalá nos volvamos a encontrar muy pronto.